Bienvenidos al programa Un Vistazo a la Biblia. En la cápsula pasada de información pudimos hablar un poco de cómo fue que el pueblo de Israel llegó a esta esclavitud amable. Y el día de hoy vamos a retomar el tema identificando cómo es que el Señor desacomoda esa comodidad aparente para que podamos seguir en esa visión y en esa promesa que el Señor ya nos había entregado. Así es. Así que te doy la palabra nuevamente, pastor. Sí, muchas gracias. Terminamos la semana pasada, nuestra clase pasada, identificando que desafortunadamente se puede llegar a una esclavitud amable cuando se pierde la identidad y se permite comprometer la dignidad. Sí. De manera que Dios mismo permite que cuando tenemos esas supuestas condiciones de comodidad se desacomoden. Sí. Y ese desacomodo nos lleva a clamar a Dios. Así Por es. eso el libro de Éxodo, en el capítulo 3, nos dice esto. Dice que cuando los israelitas estaban en medio de su desespero, claman a Dios. Amén. Por eso Dios le dice a Moisés: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído el clamor a causa de sus perseguidores y tengo conocidas sus angustias. Y he descendido a librarlos de mano de los egipcios y sacarlos a la tierra que yo les había prometido. Ya. O sea, veamos que aquí Dios nos hace como un diagnóstico claro. Sí, de le nuestra dice cosa. a Moisés un diagnóstico claro de lo que está sucediendo. Sí. ¿Sí? Por eso allí hay unos verbos muy importantes. Dios dice: he visto, he oído, he conocido, he descendido a liberarlos y sacarlos. Totalmente. O sea, Dios permite que se desacomoden esas condiciones de supuesta tranquilidad Sí. y la esclavitud amable para llevar al pueblo a la angustia, y esa angustia lo lleva a clamar a Dios. Y justamente nos sucede, pastor, lo mismo, o sea, poniendo en contexto de Éxodo al Nuevo Testamento, en el que Dios habla, creo que a través de la vida de Pablo, de decir, su poder se perfecciona en mi debilidad. Y cómo de pronto el Señor nos lleva a revelar nuestra verdadera condición y nuestra verdadera para que veamos nuestra verdadera necesidad y la dependencia que tenemos que tener de Dios. Porque muchas veces nos volvemos como autosuficientes, pues como en este caso, ¿no? Y qué tan importante es entender eso, porque en nuestra vida cotidiana nos pasan cosas que se desacomodan y creemos que incluso es el diablo. Hay veces que me ha pasado. Hay una frase que la otra vez se me vino a la mente, decir, no todas las cosas que te suceden como no querías son hazañas del diablo. A veces, muchas veces también es la mano de Dios que así que como da, también quita. Sí. Que podamos tener esa claridad simplemente como parte de nuestra vida, porque Dios está obrando en nuestra vida y nos quiere llevar a convertirnos en mejores personas. O bien nos quiere ayudar a trabajar áreas de nuestra vida que tenemos que trabajar, pues para poder hacer su voluntad, ¿no? Amén. Sí. Así es. Es decir, que no siempre es oposición, a veces es la mano del Señor. Y esto fue justamente lo que le sucedió al pueblo de Israel, cuando primero se levanta un rey que no conocía a José. Ajá. Esa fue la Totalmente. primera situación. Sí, eso es. Allí el libro de Éxodo comienza diciendo eso, ¿no? Que se levanta un rey que no conocía a José, entiende o visualiza a ese pueblo como una amenaza, Sí. Sí. ¿cierto? Y entonces da unas órdenes claras. Primero dice: ya no les den todos los elementos de los que les estaban aportando, Sí. para que construyeran el ladrillo. O sea, Sí, fuera ya de que no. ya los tenía esclavos, lo que dice es vamos a extremar las medidas de opresión contra Totalmente, ellos. sí. Y después de eso dice: vamos a controlar el nacimiento de sus hijos, Sí. y Wow. que no vivan Sí. los varones de esa población. Una exterminación. Claro. Un plan de exterminación. Sí. Claro. Entonces es ahí donde es positivo identificar que si no hubiese esas situaciones de adversidad que tú planteabas ahorita y que están planteadas aquí en las Sagradas Escrituras, pues seguramente podríamos seguir tranquilamente en una esclavitud alegre. Sí. Una Sí. esclavitud amable, ¿no? Sí. Pues Sí. digo, alegre realmente no es alegre, pero Sí. sí amable. ¿Cómoda? Cómoda. Como de Sí. nuestro pensamiento. De Sí, poquito en sí. poquito. Sí. Ellos tuvo que desacomodárseles su situación de trabajo, que ya era incómoda por causa de la esclavitud, Sí. pero oprimieron mucho más su trabajo, pero también empezaron a controlarles el nacimiento de sus hijos. Sí. Y es ahí donde claman a Dios. Sí. Sí, totalmente. Como esta parte en la que
el mundo, como tú decías ahorita, para llevarlo un poquito a la actualidad, cómo el Señor permite que nos sucedan cosas difíciles en nuestra cotidianidad, que al fin y al cabo siempre tenemos que tener en cuenta que es la mano del Señor queriéndonos llevar tal vez a algo mejor, o no solamente a algo mejor, sino al plan verdadero, al diseño original con el que Él nos crea, ¿no? Sí, clama a mí y yo te clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que aún no conoces. Lo vemos más atrásito Moisés, cuando ya está a punto el pueblo de Egipto viene atrás de él, de pronto ya no hayan qué hacer y el pueblo está clamando como diciendo, ¿a dónde nos has traído? Y muchas veces justamente ahí sacamos la parte genuina de nosotros. El Señor más que nada de nuestra conducta, nuestras formas de pronto de hacer las cosas, quiere nuestro corazón. Hijo mío, dame tu corazón. Y estamos viendo a un pueblo de Dios que anhela y que ya tiene semilla en su corazón de la ley de Dios. Ya hay. Entonces el corazón está lejos del Señor. ¿Cuánto tiempo habrán pasado también tratando de tener de llevar una vida conforme a la tradición? Pero el corazón se estaba alejando. Sí, yo creo que es importante que redondeemos esta idea precisamente entendiendo esto. Hay un grave riesgo de acomodarnos en espacios en mitad del camino. Sí. ¿Sí? Pero claramente Dios tiene un fin. Y por eso volvamos a lo que dice el texto. Dios dice, he visto, he oído y he conocido la aflicción de mi pueblo. Sí. Pero gracias a Dios que los siguientes 3 verbos hablan de la acción de Dios. Sí. Dice, he descendido a librarlos y a llevarlos a la tierra que les prometí. Es decir, Amén. Dios nunca se olvida de cuál es el plan. Tú lo decías ahorita, ¿no? Es el diseño original. Sí. El diseño original. Hay un grave riesgo que tenemos los seres humanos. Es pretender acomodarnos en condiciones que nos pueden parecer agradables. Sí. Pero si esas condiciones comprometen la visión y comprometen nuestra dignidad, claramente se van a degenerar en esclavitud. Wow, totalmente. ¿Sí? Totalmente, wow. Amén. Bueno, nuevamente cerramos este programa invitándolos otra vez a que lean esta parte de la vida del pueblo de Israel, porque es un claro ejemplo de lo que nos sucede en la actualidad. El pueblo de Israel somos nosotros, somos así tú, es, yo, todos nosotros, nos representan a nosotros, y puede que en este momento estemos viviendo cosas muy similares al pueblo de Israel. Y así quiero es. terminar con esta frase que ya sé que es tuya, pastor, y es que las aflicciones prepararon la salida del pueblo de Israel. Así las es. aflicciones, el que se levantara un nuevo rey, el que controlara la natalidad, todas estas aflicciones que el Señor permite que el pueblo de Israel pase, los preparó para desacomodarlos y empezar el camino que tenían que llevar a cabo. Así es. Así que para nuestra vida también es lo mismo. Las aflicciones que tal vez estamos pasando en este momento, que el Señor nos desacomode en nuestra vida, es porque el Señor quiere llevarnos precisamente no solamente a algo mejor, porque a veces lo imaginamos como que ya me va a caer plata o algo así. No, es que el Señor nos está llevando al diseño original. Así es. Así Totalmente. que muchísimas gracias por este programa, y nos vemos en un próximo episodio, en una próxima cápsula de Un Vistazo a la Biblia. Dios les bendiga. Gracias.